Saludo a los adolescentes y a aquellos que nos oyen con la paz del Señor Jesús. Ahora invito a todos a que cerremos nuestros ojos para clamar por el poder de la sangre de Jesús. Señor Dios, clamamos por el poder que hay en la sangre de Jesús. Te pedimos que puedas estar visitando nuestros corazones, mi Dios, que al administrar tu palabra sea explicada, Señor, que encuentre lugar en el corazón de aquellos que escuchan, de los adolescentes, que el Señor pueda operar, Señor Dios, según tu querer, una gran bendición en cada corazón. Prepáranos para oír tu voz. Es el clamor que hacemos en nombre de Jesús. Amén. É teu sangue, meu Senhor Jesus, que garante a nossa comunhão. É teu sangue, meu Senhor Jesus, que nos traz libertação. Por isso vou clamar, e o Senhor vai me purificar, e pronto estarei pra servir na casa do meu rei. Por isso vou clamar, e o Senhor vai me purificar, e pronto estarei pra servir na casa do meu rei. Ahora ya libertos por la sangre de Jesús, vamos a cantar el Dios a quien servimos. O Deus a quem servimos é Deus forte na batalha, é Deus fiel. O Deus a quem servimos não nos desampara jamais. O Deus a quem servimos é um Deus perdoador, é Deus de amor. Ele é o nosso guardador, é o bom pastor. Nós pertencemos a Ti, Senhor. Somos Teus servos, de quem tens cuidado com amor. Nós pertencemos a Ti, Senhor, e pra Teu louvor estamos aqui. O Deus a quem servimos põe em nossos lábios um novo louvor. O Deus a quem servimos nos dá sempre a vitória. O Deus a quem servimos está aqui presente entre nós. Podemos sentir Sua presença, podemos ouvir Sua doce voz, podemos contemplar as maravilhas das Suas mãos. Nós pertencemos a Ti, Senhor.
ahora dando continuidad al tema del mes, el poder de Dios en la vida de Josué, vamos a tener nuestra tercera clase. ¿Y de qué va a ser esta tercera clase? Sobre la victoria sobre Jericó. Vamos a leer la palabra del Señor que está en Hebreos 11:30, que dice así: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Vimos en las clases pasadas que hablamos sobre Josué. Josué fue levantado por el Señor en un momento especial. Aquella generación que fue incrédula había muerto en el desierto. Moisés murió y el pueblo ahora estaba sobre un nuevo liderazgo. El gobierno del Señor estaba ahora sobre la vida de Josué y el pueblo iba a conquistar la Canaán que el Señor les había prometido. Y para eso el Señor preparó a Josué. Le dijo así: Josué, esfuérzate, oye y obedece. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Sigue la orientación del Señor. Mi palabra es tu seguridad. Y el Señor preparó a Josué, y ellos ahora tenían que atravesar el río Jordán para conquistar la tierra de Canaán. Y la primera ciudad que ellos encontraron fue Jericó. Jericó era una ciudad grande, de muros fuertes y anchos, aproximadamente entre 6 y 8 metros de ancho, unos 10 metros de alto. Ella era una ciudad que tenía torres, puertas, era enorme. Y eso para ellos era una ciudad invencible, imposible que ellos puedan vencer. El pueblo de Israel había fallado en el pasado, porque ellos miraron para sí mismos y se vieron pequeños. Ustedes se acuerdan cuando Josué, Caleb y esos espías dijeron: somos pequeños, no vamos a poder vencer esto. Y el Señor no se agradó de eso. Ahora el pueblo fortalecido, ellos habían sido preparados para conquistar Jericó, pero no viendo para sí mismos, sino para el gran poder de Dios, aquel Dios que abrió el Jordán para ellos. Ellos pasaron el Jordán en seco. El Señor hizo una maravilla. El pueblo estaba alegre, feliz, y al final iban a conquistar la tierra. El Señor orientó entonces todas las cosas. Jericó iba a caer, pero ¿cómo sería la caída de Jericó? La caída de Jericó no sería con armas convencionales. Ellos no usarían torres para hacer caer el muro, no harían huecos, no atacarían con soldados. Ellos esperarían la orientación del Señor. Ahora era confiar en la voz del Señor. El pueblo iba a rodear la ciudad, 6 días rodeando la ciudad, los hombres de guerra al frente, los sacerdotes con las trompetas tocando y el pueblo atrás, en silencio, callado. Y Jericó estaba angustiado porque ellos ya habían oído hablar de aquello que Dios había hecho en la vida del pueblo de Israel. Las grandes señales, las señales sobrenaturales del poder de Dios en la vida del pueblo. Y ellos con mucho temor y miedo veían el pasar del pueblo y no entendían nada. En el 7º día, la orden del Señor era: ustedes van a rodear los muros de la ciudad 7 veces, y en la 7ª vez, cuando las trompetas toquen para dar la señal, Josué habló así: gritad. Y ellos gritaron. La voz del Señor, la bendición del Señor operó y los muros cayeron. Ellos no confiaron en su poder, no fue lo que ellos hicieron, pero ellos ahora tenían que apropiarse de la ciudad. Los muros cayeron y tenían que entrar y vencer al adversario, confiando que aquel Dios que derrumbó los muros, Él era capaz de darles la victoria sobre el adversario. ¿Saben por qué? Porque el Señor habló antes con Josué y les dijo: Josué, yo les daré Jericó al rey y a sus varones de guerra. Dios dio la victoria y el pueblo podía confiar en el Señor. Qué bendición maravillosa fue esta primera victoria del pueblo. ¿Y qué nos quiere enseñar el Señor hoy? Porque la palabra del Señor es profética. Ella tiene un fin para nosotros, para nuestra vida.
¿Qué nos quiere enseñar el Señor? ¿Cómo cayeron los muros de Jericó? ¿Cuál fue el arma que ellos usaron? ¿Saben cómo cayeron los muros de Jericó sin usar una sola arma? Por la fe. La palabra dice así: por la fe los muros de Jericó cayeron. ¿Qué fe es esta? ¿Es solo creer? Yo creí y Dios operó. No, mis queridos, la fe en la palabra de Dios es para obediencia. Aquel que cree en el Señor, cree que el Señor es Dios, es poderoso, entrega su vida al Señor para ser gobernada por el Señor. O sea, el Señor manda y tú obedeces. En esta obediencia está nuestra victoria. No bastaba con ellos conformarse a escuchar al Señor. Yo les voy a dar Jericó. Está bien. Ustedes tienen que rodear. Ay, no, es que no quiero rodear. ¿Iba a caer el muro? No, porque la bendición está en la obediencia. Y las murallas de Jericó, ¿qué representan para nosotros hoy, en nuestros días? ¿Qué es la muralla de Jericó? Una batalla imposible, una cosa que ellos no podían alcanzar. Nosotros tenemos muchas batallas para vencer. Dios es poderoso para darnos la victoria. ¿Y cómo vamos a alcanzar la victoria? Por la fe. Vamos a orar y el Señor nos va a bendecir. Pero ¿qué es orar con fe? Orar con fe es cuando nosotros estamos delante de un problema muy grande, aquello que no conseguimos resolver, y vamos a buscar la orientación del Señor. Señor, yo confío en el Señor. Yo estoy con un problema muy grande. Señor, ¿qué debo hacer? ¿Cómo voy a actuar en este caso? Señor, ¿qué arma voy a usar? ¿Cómo voy a hacer, Señor Dios? Estoy con un problema enorme, mi corazón está triste, angustiado, y cuando el Señor responde, cuando oramos, el Señor nos responde y hay alegría en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque sabemos que el Señor va a operar. ¿Qué armas son estas? ¿Qué armas el Señor nos ha dado? El Señor nos ha dado su palabra. El Señor nos ha dado dones espirituales. El Señor nos ha dado las madrugadas para buscarlo. La santificación, ustedes se acuerdan cuando el Señor llamó a Josué y les dijo: santificaos, porque mañana voy a hacer milagros en vuestro medio, maravillas en vuestro medio. Cuando nos separamos, oramos al Señor, colocamos nuestra vida delante del Señor, el Señor nos va a dar la victoria. ¿Qué era Jericó? Jericó era una ciudad llena de pecado, donde ellos no temían al Señor. Había iniquidad de una forma tan grande que el Señor decidió destruir Jericó. Entonces, cuando nosotros usamos las armas espirituales que son poderosas en nuestras vidas, vamos a tener victoria sobre Jericó, sobre el mundo, sobre el pecado. Jericó para nosotros representa el mundo y el pecado. ¿Saben una cosa? Cuando el Señor determinó que el pueblo entre y el Señor dio la victoria, los muros cayeron, ellos pudieron entrar, la orden era: destruyan la ciudad. ¿Por qué destruir la ciudad? Porque nada de la ciudad debía ser traída dentro de Israel, porque iba a contaminar a Israel con el pecado de Jericó. Así el Señor no quiere que nosotros traigamos a nosotros el pecado de Jericó. Cuando prendes el computador y ves, escuchas y hablas cosas que no agradan al Señor, eso es Jericó. Déjalo afuera, destrúyelo para que seas victorioso. ¿Sabes por qué? Porque nosotros solo vamos a vencer. Nosotros vamos a alcanzar la eternidad cuando nosotros escuchemos la trompeta. Cuando nosotros estemos dispuestos a batallar, a trabajar por el Señor, a luchar contra el mundo y el pecado. Y Jesús ya venció el mundo y el pecado por nosotros. Por el poder de la sangre de Jesús somos más que vencedores. Tenemos que confiar en la palabra del Señor y en el poder de la sangre de Jesús y creer y obedecer. Esa es la victoria del siervo del Señor. Es el Señor quien vence nuestras batallas.
Qué bendición, ¿verdad? Nosotros sabemos que el Señor nos ha dado la victoria, el Señor ha vencido nuestras batallas y ha abierto nuestros ojos para que podamos alcanzar la eternidad con el Señor. En el Señor podemos confiar. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a glorificar al Señor. Señor Dios, te bendecimos, te glorificamos por tu palabra, Señor. Tu palabra es fiel y el Señor es fiel. Señor, nos has sustentado, nos has guardado a tus adolescentes, los has orientado, has abierto sus ojos para el peligro del mundo, del pecado. Señor Dios, los has sustentado. Señor, te bendecimos por tus ángeles que han acampado alrededor de tu pueblo y has guardado a tus hijos. Sustenta, guarda, aplica tu palabra en cada corazón. Es el clamor que hacemos en nombre de Jesús. Amén. La paz del Señor Jesús.